Om Namo Vishnu Namo Vishnu Namo Vishnu Om Namo Vishnu Namo Vishnu Namo Vishnu Om Namo Vishnu Namo Vishnu Namo Vishnu So, welcome to the second meditation today. Bienvenidos a su segunda meditación de hoy. And remember, we're basically trying to slow down. Recuerden que básicamente lo que estamos tratando es de irnos alentando. Or as the famous singer John Lennon said, O como el famoso cantante John Lennon alguna vez dijo, life is what happens whilst we're making other plans. la vida es lo que sucede mientras estamos haciendo otros planes. Okay, so if we think about, like, where do we find fulfillment in our life? Si pensamos dónde encontramos plenitud en nuestra vida, It's by participating in the moment. es con participar en el momento. It's not making a plan whilst a particular situation is happening. No es hacer un plan mientras estamos con otras cosas en particular. So slowing down, Entonces, alentarnos. Again, I mean, our normal life is always very busy. Nuestra vida normal siempre está muy llena. Okay, so how wonderful. ¡Qué maravilla! We have 10 days. Tenemos ahora 10 días. Don't have to wash the dishes. No tienes que lavar trastes. Maybe we have to make our bed, yeah. Quizás tengas que tender tu cama. But even that, if we're in our own room by ourselves, we don't have to, yeah. Pero también si estás en tu cuarto tú solo, ¿verdad? Tienes que hacerlo. But we just have to eat, sleep, meditate. Lo único que tienes que hacer es comer, dormir, meditar. Okay, and so we have this opportunity to be with ourselves. Y entonces tenemos esta oportunidad de estar con nosotros mismos. Not to be entertained. No estar entretenidos. And I mean, one way, how sad if we have to always have entertainment. Qué triste tener que siempre que sentir que tenemos que estar entretenidos. To just be present with ourselves, to be peaceful, happy, that's actually really precious. El poder estar presentes con nosotros mismos, estar feliz, estar tranquilos, eso es muy preciado. So mindfulness meditation is actually really important. Entonces la meditación mindfulness en realidad es muy importante. It's being in touch with yourself. Es estar en contacto contigo mismo. There's a famous book by Jack Kornfield. Hay un libro famoso escrito por Jack Kornfield. It's called After Enlightenment, The Laundry. Que se llama Después de la iluminación, a lavar ropa. Okay, which just means that sure, we might have an enlightening experience, but actually we still have a lot of things to tidy up. Sí, quizá tengamos una experiencia maravillosa, pero después de esto tenemos que arreglar algunas cosas. And so these first days of the retreat are really slowing down. Y esos primeros días del retiro de eso se tratan, de irnos alentando. So we can build on having an experience that's very authentic. Y podemos ir creciendo en una experiencia que sea muy auténtica. Okay, so the
So for example, with the breakfast, lunch and dinner, Entonces, por ejemplo, con el desayuno, la comida y la cena, okay, I would just suggest in the terms of mindfulness yo les sugeriría que en términos de mindfulness, that when you put some fruit or whatever in your mouth, que cuando pongas un poco de fruta o lo que sea en tu boca, put the fork down pon el tenedor abajo and enjoy what's in your mouth. y disfruta lo que está en tu boca. You know, the pleasure isn't in the next mouth food, the pleasure is in that moment. El placer no está en el siguiente bocado, el placer se encuentra en ese momento. But so often, I mean, we put something in our mouth, immediately we're going down to put the second thing in our mouth. Porque frecuentemente ponemos una cosa en nuestra boca y ya estamos corriendo a la siguiente cosa que va a entrar a nuestra boca. Okay, and now, I mean, if you think about, let's say, fulfillment, Y si piensas tú en el sentido de la plenitud, okay, so let's say that piece of papaya on your breakfast plate, pensemos por ejemplo en ese pedazo de papaya en el desayuno. its whole life Toda su vida has been waiting for that moment ha estado esperando ese momento, when it can give you pleasure in your mouth. cuando puede darte placer en tu boca. And so how sad for the papaya Y entonces, qué triste es para la papaya. that you completely ignore it because you're thinking about something else. Que la ignoras totalmente porque estás pensando en otra cosa. This is a silly idea, but it's meaningful. No, es una idea un poco tonta, pero tiene su sentido. Okay, so that slowing down, participating with whatever you're eating, Entonces, alentarnos, participar con lo que estás comiendo. you might find there's actually great pleasure, much more richer pleasure. Puedes sentir o pensar que hay mucho más placer, es un placer mucho más enriquecido. You know, in one way, being mindful, De cierta manera, el ser mindful, we could call it sort of an enlightened hedonism. lo podemos llamar como un hedonismo iluminado. Why? ¿Por qué? Well, what's a hedonist? ¿Qué es un hedonista? Well, they're someone that just wants pleasure and enjoyment. Es alguien que solamente quiere placer y disfrute. But maybe that person just is chasing pleasure and enjoyment. Pero quizá esta persona solamente está persiguiendo el placer y el disfrute. Whereas ourselves, we slow down, Mientras que nosotros nos alentamos, we're in touch with ourselves, estamos más en contacto con nosotros mismos. and then really we have the pleasure of the papaya in our mouth, Y entonces realmente tenemos el placer de la papaya en nuestra boca. or the pleasure of the sunshine as it hits as our body. O el placer del sol mientras acaricia nuestra piel. So it's being present. Entonces, estar presente. But I mean, then, you know, we do have the intention that we be of some benefit. Y bueno, sí tenemos la intención de que podamos ser de beneficio, You know, I mean, be more enlightened. el poder estar más iluminados. So that's why we call it sort of that being a good meditator is enlightened hedonism. Y por eso es que decimos que el ser un buen meditador es un hedonista iluminado. Anyway, okay, so just suggestions. I'm not saying it's a rule, Es una sugerencia, no les estoy diciendo que sea una regla, but slow down. pero vete alentando. And when you eat your breakfast, and really enjoy what's in your mouth, put your fork down. Y cuando estás en tu desayuno, realmente disfruta lo que estás comiendo y deja tu tenedor abajo. Okay, so we're doing mindfulness meditation, Ok, entonces estamos haciendo esta meditación de mindfulness and it's the basis of everything. y esta es la base para todo. You know, so even if you have a very high tantric practice, Aún si tienes una práctica tántrica muy alta, you know, if you don't have mindfulness, it's not going to work. si no tienes mindfulness no va a funcionar. You know, an analogy, Una analogía. like if you've ever been beside a lake and you take a rock and you throw it and it skips across the water. Has estado en un lago con una piedra y la avientas para hacer patitos que brinquen en la superficie. Often our practice is like that. This skips on the top, doesn't really go deep. Frecuentemente nuestra práctica es así, va brincando por la superficie, realmente no va profundo. Okay, so if we can't do this mindfulness meditation now, Entonces, si no podemos hacer esta práctica de mindfulness ahora, I question, I mean, how effective is your high tantric practice? yo me pregunto qué tan efectiva es tu práctica de alto tantra. Okay, anyway, but so the point is still that slowing down, being in touch with yourself,
El punto es alentarte, estar en contacto contigo mismo, present to the moment. presente al momento. Okay, now, what are we doing in our technique? Ok, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestra técnica? So, in Asian perspective, Desde una perspectiva asiática, we have 6 consciousnesses. tenemos 6 conciencias. So we have a body, there was a form, sound, smell, taste, touch. Tenemos forma, sound, sonido, Smell, taste, touch. olfato, gusto. Okay, so basically eye, ear, nose, tongue, body. Okay. Básicamente cuerpo, nariz, oídos, ojos. Okay. Then number 6 is your mind. La sexta es tu mente. Okay. Now, what we're trying to do is to strengthen our conscious awareness. Lo que estamos tratando de hacer es fortalecer nuestra capacidad de darnos cuenta consciente. So 4 of the sense doors we want to diminish. Y 4 de estas puertas sensoriales, lo que queremos es retraerlas. Okay, so we want 1 sense door to use as our basis for strengthening our consciousness. Y queremos que una de estas puertas sensoriales nos enfatice para la base de esta conciencia. Okay, so actually we use the body, Y entonces en realidad lo que usamos es el cuerpo. but we use, the sensations. Y con esto, en específico, las sensaciones. So the other 4, we just try to ignore them or not be caught by them. Y las otras 4 tratamos como de ignorarlas o no quedar atrapados por ellas. Okay, so so when you take a comfortable posture, Entonces tomas una postura cómoda. now whether you meditate with your eyes closed or just partially open, that's your choice. Y si meditas con tus ojos cerrados o medio abiertos, es tu elección. Okay, but basically your body is comfortable. Pero básicamente tu cuerpo está cómodo. Okay, now there's what's called 7 points of posture. Los 7 puntos, los que se conocen como los 7 puntos de la postura. So the first one basically, your body's comfortable, so chair or cross-legged doesn't matter. El primero es que tu cuerpo esté cómodo, ya sea sentado en el piso o en la silla, no importa. Okay, but spine erect. Pero tu espalda está erguida. Okay, hands on your lap, 2. Tus manos en tu regazo, 2. Or you can put them on your legs. O las puedes descansar en tus piernas. Okay, now there's actually a reason for that. De hecho, hay una razón para esto. Now we're not, in our culture generally, we're not that much aware of acupuncture. En nuestra cultura normalmente no estamos muy conscientes de los acupuntura. But in Asia, it's a medical treatment, medical science. Pero en Asia es un tipo de tratamiento, un tipo de ciencia médica. And even now, Y aún incluso el día de hoy, that actually insurance companies in our culture recognize it. ahora ya también las agencias de seguros en nuestro país las reconocen. Which must mean it's real. Lo que debe significar que es verdad. Because they'd never pay money for something you didn't believe in. Porque nunca pagarían dinero por algo en lo que no creyeran. Well, smile a little bit, guys. Yeah. Oigan, sonrían un poco. Anyway, so our body does have these nerve channels which are related with acupuncture. Entonces nuestro cuerpo tiene estos canales de nervios que están relacionados con nuestra acupuntura. Okay, so with your hands on your lap, Y entonces cuando pones tus manos sobre tu regazo, generally left hand down, right hand on top, thumbs touching. pones tu mano izquierda abajo, tu mano derecha encima y los dedos pulgares se contactan. And it says that creates a circuit that's related with your heart nerve or heart chakra. Y se dice que eso crea un circuito que está relacionado con tu corazón, con el chakra de tu corazón. Okay, the other one is put your hands on your thighs. La otra es que si pones tus manos abajo en tus piernas, Then at least thumb and first finger should touch. That creates the same circuit. pero al menos que se toquen tu primer dedo y tu pulgar, porque así generas este mismo circuito.
And for those of you that do, what's called psychic heat or tool meditation, Y aquellos de ustedes que hacen el calor psíquico o la meditación en tumo, you put your thumb at the base of your ring fingers. pones tu dedo pulgar en la base de tu dedo anular, Because that's the nerve for your stomach. porque ese es el nervio para tu estómago. So there's lots of, science behind the posture. Pero podemos decir que hay bastante ciencia que respalda la postura. Now, generally, you leave your elbows a little bit away from your body. You don't put them tight. Generalmente pones tus codos un poquito abiertos, no los aprietas contra tu cuerpo. And that's so you don't create too much heat that would make you sleepy. Y eso es para no crear demasiado calor que te haga sentir sueño. But bottom line, just comfortable. Your hands are comfortable. El punto principal es que sea cómodo, que tus manos estén cómodas. Then head number 3, head a little bit forward. El tercero es la cabeza un poquito hacia adelante. Okay, so it's just you're balancing your head, which weighs quite a few kilos. Que es básicamente balancear tu cabeza que pesa algunos kilos. Okay, then your mouth closed. Luego tu boca está cerrada, Unless you have some trouble with breathing with your nose. a menos que tengas algún problema con la respiración con tu nariz. Okay, but not just comfortable. Pero es algo cómodo. Tongue against the back of your top teeth. La lengua se descansa atrás de tus dientes. Okay, but again, this whatever is comfortable. That's number 4. Pero nuevamente, lo que sea cómodo para ti, ese es el punto 4. Okay, then eyes closed or just scanning about 2 meters in front of you. Y tus ojos cerrados o con los ojos entreabiertos a una distancia de 2 metros mirando hacia enfrente de ti. Okay, then just natural breathing. Tu respiración natural. And I don't remember, this was 7 points, and I only got 6, so whatever. Estos son 6 puntos, creo que me faltó uno, pero no importa mucho. Okay, anyway, so that's for just for a nice simple version of meditation, body comfortable. Una forma sencilla para la meditación, tu cuerpo cómodo. Okay, and I explained yesterday that why your chest is erect is so that your lungs can function fully. Y ayer les explicaba el por qué tu espalda necesita estar erguida. Es para que tus pulmones, tu pecho esté abierto y puedan tus pulmones funcionar en su totalidad. Okay, now that's posture. Eso es con respecto a la postura. Okay, coming back to the 6 senses. Ahora, regresemos al tema de los 6 sentidos. Okay, we take our body sense, which is sensation. Tomamos nuestro sentido del cuerpo, que es la sensación, Okay, we move our attention to the chest. y llevamos nuestra atención a nuestro pecho. And then your attention just follows the natural movement. Y entonces tu atención simplemente sigue ese movimiento natural. Now, as you become more sensitive or aware, Y conforme vas haciéndote más sensible, más consciente, you can actually start recognizing that your diaphragm, which is a plate of muscles, puedes empezar a reconocer como tu diafragma, que es como un plato de músculos, it sort of pulls down and out. se jala hacia abajo y hacia arriba. So the example is that our breathing is like bellows. Entonces nuestra respiración es como un cuello. Okay, so like the inhale, exhale, inhale, exhale. Inhala y exhala, inhala y exhala. Now, if you're doing that style of breathing, Si haces ese tipo de respiración, you're definitely avoiding called the upper chest breathing, which can be very shallow. definitivamente estás evitando caer en el error de una respiración de la parte alta del pecho, que se considera una respiración muy superficial. Okay, so by just having natural breathing, but just being more aware through your diaphragm, you are having your lungs are more fully engaged. Entonces, si con nada más, con una respiración más natural, pero siendo consciente de tu diafragma, eso ayuda a que tu respiración esté más conectada. Okay, so for what I was explaining is let's slow down. Pero con respecto a lo que les explicaba vamos a irnos alentando. Okay, that just following, your body's comfortable following natural breathing. Y tu cuerpo cómodo siguiendo tu respiración natural. You will find your body does relax a little more. Vas a encontrar cómo tu cuerpo se empieza a relajar más. And then your mind actually becomes more peaceful.
y entonces tu mente empieza a estar más en paz. Then the example I gave of like a river that's partly frozen, Y luego el ejemplo que les daba de un río que está parcialmente congelado, as you develop that mindfulness, conforme vas desarrollando ese mindfulness, it's like quite a large portion of your attention is stable. That's like the frozen river. es como que una gran parte de tu atención ya se va estabilizando. Esa es la parte superior del río congelado. Now, if there's a frozen river, we know underneath there's the flow of the water. Cuando hay un río congelado, sabemos que abajo de esa parte de hielo sigue fluyendo el agua. And that's the sort of little undercurrent of small thoughts and such that we have occasionally. Y esa es la corriente que siempre tenemos de pensamientos y otras cosas que están sucediendo naturalmente. But as we get deeper in our mindful attention, Pero conforme vamos haciéndonos más profundos en nuestra atención mindfulness, you could say that more and more of that river gets frozen, but just an example. que podrías decir o pensar que más y más este río empieza a congelarse. Pero esto es como un ejemplo nada más. It is something you will experience as you become more stable. Es algo que irán experimentando conforme se hagan esta práctica más estable. Okay, so our objective is just the sensations and our attention to that. Entonces el objetivo es solamente las sensaciones y nuestra atención en eso. Now, I mentioned that, for example, if you follow the breathing, you will then realize suddenly, oh, there's this consistency of sensation. Y les decía que si sigues tu respiración vas a encontrar una consistencia en la sensación. Okay, and so then you could shift off of, this, okay, inhale, exhale, to just the sensations that are being generated. Y entonces ya puedes cambiar de, inhalar, exhalar, a solamente la experiencia de sensaciones que se están produciendo. And then you can just focus on the sensations, which have a more constant presence. Y entonces ya solamente te puedes enfocar en las sensaciones que te dan una presencia más constante. Like you say, it's a vibration, it's a sensation, it's sort of constantly there. Puedes decir, es como una vibración, es una sensación que está todo el tiempo presente. And that requires that your mind is a little more sensitive, a little more subtle. Y eso lo que requiere es que tu mente esté más sensible, un poquito más sutil. Okay, now if you actually can find that, Y si realmente puedes encontrar eso, sentir eso, because you have slowed down, porque te has alentado, te has podido alentar, but with awareness, pero con presencia mental, con conciencia, then actually within those sensations entonces con esas sensaciones can come the consciousness or come the awareness of consciousness itself, puede venir el darte cuenta de la conciencia misma, which is a whole nother level of experience. que es otro nivel total de experiencia. Like I said, normally we're on the surface, it's being bounced around. Porque, como les decía, normalmente estamos en la superficie, nomás brincoteando por la superficie, But as we become mindful, it's like we go deeper in the water, so it's more quiet. pero conforme nos hacemos más mindful, vamos bajando en la profundidad del agua, nos vamos haciendo más aquietados. Okay, and then again, other experiences can come. Y entonces a partir de ello otras experiencias pueden surgir, Okay, which are about just being present, mindful in the moment. que es básicamente estar presente, ser mindful en el momento. Okay, and so what we're doing is we're not sort of just living on an intellectual level about what our meditation practice is. Y entonces lo que hacemos es que no estamos nada más en un nivel intelectual sobre qué es esto de la meditación. Okay, when I was in India as a monk, Cuando yo estaba viviendo en la India como monje, I think about 1974, a very famous, Buddhist teacher came. creo que fue por ahí de 1974 que cuando un maestro muy reconocido vino. Okay, his name was Goenka. Su nombre es Goenka. And he had this Burmese style of meditation. It's called a 10-day retreat. Él tenía o generó este estilo birmano de meditación que se hace con un retiro de 10 días. And His Holiness the Dalai Lama asked that he come and teach
Su santidad el Dalai Lama le pidió que viniera a enseñar and that he had the dialectic school where all the Tibetan monks were, and nuns were studying, y él tenía la escuela de dialéctica, que era la misma que nosotros como monjes y monjas estábamos estudiando. that they should attend this to have that experience. Y entonces les dijo a ellos que tenían que atender esto, asistir. Okay, anyway, and so that within that 10-day retreat, Y en ese retiro de 10 días, it became so obvious that a lot of the teachings were very intellectual, just putting structure to your mind. fue muy obvio, como muchas de las enseñanzas, nada más estaban como muy en la superficie, era una cuestión muy estructurada mental. Which is important, Que claro, es importante, but the underlying important thing is the experience of your own consciousness. pero lo importante que subyace a todo eso es la experiencia que está sosteniendo tu conciencia. Okay. Anyway, so that what we're doing is we have some, we're intelligent people, we have some understanding, Y bueno, lo importante es que somos gente inteligente, tenemos entendimientos. but with this retreat, we're starting off with establishing a ground to work off of. Pero con este retiro lo que estamos haciendo es establecer como un cimiento desde el cual trabajar. Okay. Now, okay, we're establishing the foundation. Bueno, con esto pues hemos establecido el fundamento. Okay. And if you have some sensitivity, you can shift off of the movement of your chest to actually the sensations within your chest. Y si tienes algo de sensibilidad, puedes cambiar tu atención a la experiencia sensacional de sensaciones en tu pecho. Okay, and actually, as you're doing that, Y de hecho, mientras haces esto, you might find it sort of a little lower down in your abdomen. puede ser que encuentres que en algún punto más abajo en tu abdomen There's this one sort of point or sensation, which sort of is could be the point where you draw your breath down to. puede ser que encuentres un punto de sensación en donde está siendo jalada tu respiración hacia ese lugar. So you still have the sensations of your chest, but you found this sort of lower point that's pulling down and out, and it's a sensation. Y puede ser que tengas así como la experiencia de las sensaciones en tu pecho, pero te das cuenta de que hay un punto más abajo que está jalando las respiraciones, las sensaciones. So anyways, we're in our first day, so obviously there's still going to be lots of distraction. Y bueno, estamos en nuestro primer día. Obviamente van a haber muchas distracciones. So for the techniques to deal with that, Y entonces, para las técnicas que nos ayudan a lidiar con ello, it's just the awareness, oh, I'm thinking about something too much, and let go. es básicamente, ay, de veras, estoy pensando en muchas cosas ahorita y nada más dejarlo ir. Okay, so that just use that, don't judge yourself. Utiliza esa técnica, no te juzgues, Don't say I'm a bad meditator. no digas, ay, soy un mal meditador. Our minds have not been trained very much. Nuestras mentes no han sido entrenadas mucho. So obviously they will rebel to be controlled. Entonces obviamente se van a rebelar, a ser controladas. Or actually it's called taming our mind. Que de hecho se llama el domar nuestra mente. One of the examples for that Uno de los ejemplos para ello is that like we have a mind like a monkey, es que tenemos una mente como un chango that bounces all around in the tree of our consciousness. que anda brincoteando por todos lados en el árbol de nuestra conciencia. So if you've ever tried to tame a monkey, you know how hard that can be. Si alguna vez han tratado de domar un changuito, saben lo difícil que es. Okay, well, that's like our mind. Así es nuestra mente. Okay, anyway, so don't be hard on yourself. We're by tomorrow you'll be better. By Monday, Tuesday you'll be even better. You'll be going like, wow, I never knew I could do this. No se lo hagan difícil, poco a poco, en la tarde estará mejor, mañana verán que van mejorando y así irán mejorando. Okay, that's one side. Eso es por un lado. The other side is that we start to fall asleep. El otro lado es que empezamos a quedarnos dormidos. And the main reason for that
Y la razón principal para eso is because always we're just busy. es porque siempre estamos en el corre-corre. And suddenly you're making, okay, body comfortable, be relaxed. Y de repente estás como, ok, mi cuerpo está cómodo, ya estoy relajado. And then the body says, oh, you're doing nothing. Y entonces tu cuerpo dice, no estás haciendo nada, Let's go to sleep. vámonos a dormir. Okay, so just recognize that can happen. Entonces simplemente reconoce que esto puede pasar. Okay, so, I mean, one, because it is the first day, you know that you will be dropping luggage, which is sort of being agitated. Y puesto que este es el primer día, esté consciente que vas a estar soltando maletas, equipaje, es parte de lo que va pasando. Okay, but if you, if, let's say, so you might find that you do fall asleep a little bit easily. Pero puede ser que encuentres que sí, te estás durmiendo como más fácilmente. But just try to say, okay, I'm going to try to be mindful, just some enthusiasm. Y entonces trata de así como de reconocer y decir, bueno, ok, sí estoy en meditación, mindfulness, y generar un poco de entusiasmo. Or just think, O simplemente piensa, gee, I don't want the people sitting beside me to think I can't meditate. So, hang on a minute. ay, no quiero que las personas que están a mi lado piensen que yo no sé meditar, entonces, sí, Oh, voy a how meditar. embarrassing if I fall asleep. No, va a ser muy vergonzoso si me quedo dormido. So instead of actually using shame can be sometimes useful. Entonces usar así la vergüenza puede ser útil. Yeah. Okay. Anyway, so as I say, by day 2 and 3, you will have less problem with that, but do know that that can happen. Bueno, el segundo o tercer día va a ser más fácil para ti, pero es para que sepas que esto puede pasar. So another analogy. Otra analogía, Okay. Your ability to hold attention tu capacidad de sostener tu atención is like the string of a guitar. es como la cuerda de una guitarra. Okay. So if the string's too tight, Si la cuerda está muy tensa, it doesn't make a nice sound, does it? no hace muy buen sonido, ¿verdad? Okay. So that's like when you're too nervous, you're too rigid. Es así como cuando estás muy nervioso, demasiado rígido. Okay. But then if you make the string too loose, it doesn't do anything. Y luego por el otro lado, si aflojas demasiado la cuerda, ni siquiera produce sonido. And that's then like falling asleep. Y eso es como dormirte. So a good meditator Entonces un buen meditador is able to find just the right tension of both mindfulness es capaz de encontrar una buena tensión entre la presencia mental, el mindfulness, and in relaxation. y la relajación. Okay. Now, when you meditate, Cuando estás meditando, you will find that, so to speak, the tone can get deeper. puedes encontrar de alguna forma que como el tono se va haciendo más profundo. So I don't know the music, but let's say you could be a C tone. Y no sé mucho de música, pero puede ser como un C. Okay. And then as you get better at meditation, it's like you go to D and E and F or whatever it would be in music. Y entonces conforme vas haciendo tu meditación, vas bajando a do, re, mi, lo que sea. Okay, yeah, do, re, mi, fa, sol, la. Anyway, okay, so the just recognize that as you're meditating, there's a certain tension, but also within that relaxing, like the string of a guitar perfectly tuned. Entonces, cuando estás haciendo tu meditación, piensa en esto, que es como estar ajustando la cuerda de tu guitarra de tal forma que puedas encontrar el tono adecuado. Okay, anyway, so that's a lot of information for this morning. Esto es bastante información para esta mañana. We will review it again. Vamos a revisarla, repasarla nuevamente. Okay, but so right now, again, I have a good motivation. Pero para ahora empezamos con, ok, tengo una buena motivación. I would love to have a more enlightened life Quiero poder tener una vida más iluminada and to offer that to people in my life. y ofrecerlo esto a gente en mi vida. And that's why I'm in this retreat. Y es por eso que estoy en este retiro. Okay, so take a comfortable posture, whether seated or cross-legged, whatever. Tomen una postura cómoda, ya sea sentados o en silla. Take one big breath before we start, which can help us release some tension. Toma una respiración profunda antes de empezar, lo cual nos ayuda a quitar algo de tensión.
And know that within the first few minutes, you will adjust your body a bit because you become more conscious of it. Y que sepas que en los primeros minutos vas a tener que ajustar tu cuerpo un poco porque ya te hiciste más consciente de él. Now, of course, in the meditation session, if you need to, you can move, but try not to. Y por supuesto, en esta sesión de meditación te puedes mover, pero trata de no hacerlo. You know, you park your body. Estaciona tu cuerpo. Okay, now, of course, if you have to go to the bathroom or something, please do so. It's not like this isn't torture. Si tienes que ir al baño, por favor hazlo, no es tortura. Okay, so body's getting comfortable. Tu cuerpo está sintiéndose más cómodo. And we shift our attention to our breathing. Cambiamos nuestra atención a la respiración. And just try to hold our attention to our breathing as much as we can. Y trata de sostener tu atención en tu respiración tanto como puedas. Okay, and then when you discover you're thinking about something, just say, oh, now's my time for meditation. No judgment. Y cuando te das cuenta que estás pensando en algo, dices, ay, de veras, este es mi momento de meditar, sin hacer ningún juicio. And recognize that we are slowing down from a quite high velocity. Y reconoce que estamos alentándonos de una velocidad bastante alta.
Ujú. Hello? Yes, hi. Hi.
As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, check out that your mind isn't wandering a lot. checa que tu mente no esté divagando mucho. Have a little bit of discipline. Say, now's my time for meditation. Agrega un poquito de disciplina. Ahora es mi momento de meditación.
А, Ой, где мы ладили? Где забирал? А? Где забирал? А? Ты что, заказал? Воду? Доставку? Не поехал? А как ты снизу забрал? А одна и сразу спать. А сколько деливери стоило? Она чуть меньше, у нас 3 раза дешевле. Я считаю, два даже меньше. Закрыл печь. А мы по 9 долларов. А точно $5. мы не подделали. Прямо 5 долларов. Бутылки пол. Вот ну капельки. Пожалуйста. Финал у меня были 6-й день. Может, Мать, мазать, ты мазал хоть раз? Вот встал и помазал Мазал. сегодня. Когда ты вчера мазала? Да, а ты мазал? Позавчера. Ну, вот видишь? наверное, Тогда о чем вообще разговор? Орудие пыток лежит. Ты им пользовался? Для чего я тебе его достала и даже уже показала, как им пользоваться? И у него прямо его все беспокоит. Конечно, беспокоит. Но жизни нормально привыкает. Просто мы не можем вправить то, что там это запало. Хрень у тебя какая-то, как будто сбоку. Там крестец, у него сбоку есть эти хрень. А их очень тяжело. И потом посидишь на стуле как это. как могу, так и сижу. Так нельзя сидеть. Ну, а по-другому. Прямо надо сидеть. Полностью спину на спинку положить. А не так, что она висит Так в воздухе, а ты... посидеть 15 минут. Почему это вдруг? Это просто нормальное Хорошо, сидение. сколько принял? Вот так вот, как ты сидел, вот эта кашечка, я вообще сидеть не могу. Это спину сразу убивает. Сколько это? Было где? Я считаю. Ну, точнее, подумал, боюсь. Нормально так, хорошо. Ну, это не надо. Он говорит, что когда он не мог, не могут.
Bueno. Who's biting? What? Ну да, далеко от дома. Я, кстати, это самое, там, дал сам. Я и смотреть, что у нас пока. Я не уверен, что не надо. Сверху. А, Compression. точно так. Well, У всего есть свое название. я как-то Знаешь, что такое? немножко. Ну, в общем, я не видел. Но фальшиво подняли. Да, Убедись. звуком. Жалко. Bringing your awareness to your breathing, Trae tu atención a tu respiración. bring your meditation to a positive conclusion. Trae tu meditación a una conclusión positiva. You know, for my effort attending this morning of meditation, Que por mi esfuerzo asistiendo a estas mañanas de meditación, I dedicate it to a more enlightened life. la dedico a una vida más iluminada. And that's my offering in my relationships with others. Y esta es mi ofrenda para mi relación con otros. Okay, so when we meditate, Cuando meditamos, like I explained earlier in the class, como les explicaba más temprano en la clase, okay, we have the six senses. tenemos los 6 sentidos. We're tying together physical sensation Estamos uniendo la sensación física with our attention. con nuestra atención. And by doing that, we will develop, let's say, a greater state of mindfulness. Y con eso vamos a ir desarrollando un mindfulness más estable. Okay, and there's incredible benefits with this. Hay increíbles beneficios con esto. You know, like if you're suddenly in a stressful situation, Por ejemplo, si un día te encuentras en una situación estresante, you know, you can move your attention to your breathing. podrías llevar tu atención a tu respiración. And as much as you have familiarity with your breathing and relaxation and being present, Y tanto como tienes familiarización con tu respiración, con tu cuerpo, con estar presente, you immediately sort of can invoke that without any problem because you've got the familiarity. inmediatamente puedes evocar esto sin ningún conflicto o dificultad, porque tienes esa familiaridad. Now, to that, then you can add intelligence, A esto le agregas inteligencia, you know, some understanding of the situation or the dynamics. algo de entendimiento de la situación o de la dinámica, Okay, but certainly being able to sort of go somewhere in the moment of some
difficult moment, Pero ciertamente la capacidad de ir a algún otro lado en ese momento de dificultad and have a little bit of peace. y tener un poco de paz It's like a personal space es como un espacio personal or a bit of a buffer, o como un poquito de un buffer. okay? That there you can say, okay, what am I going to do? Y entonces ahí dices, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Okay, so that there's building a familiarity with presence, peacefulness, Entonces, incrementar la familiaridad con esta presencia, con este sentido de paz okay, and in your mindfulness y con tu mindfulness and your breathing, y tu respiración, that becomes a package. That becomes something really powerful. eso se hace como un paquete, se hace algo muy poderoso. And then, as I said, then to that you can add intelligence, which what we'll do is as the retreat continues. Y a eso le vamos a ir agregando inteligencia, que vamos a ir haciendo esto conforme avanzamos en el retiro. So that's what we're, when we refer to being more enlightened, A esto es a lo que nos referimos cuando decimos estar más iluminados, we have more capacity, el tener más capacidad or more flexibility. o un poco más de flexibilidad. So, enlightenment or meditation, you don't escape who you are. Con la iluminación, con Meditation. la meditación, no Escape. no te escapas, sorry, We don't escape who we are. no nos escapamos de quién somos. Okay. Rather, you learn how to deal more effectively with yourself. Más bien, aprendes a lidiar de forma más precisa contigo mismo. That's where the example of after enlightenment, the laundry. Es que con el ejemplo que les daba, de después de la iluminación a lavar ropa. Okay. So now, in regards to we're trying to develop this continuity of sensation and mindfulness or attention. Entonces estamos tratando de desarrollar esta continuidad de sensación, nuestra atención en la sensación. Okay. Now, in that, it doesn't mean that your other senses aren't functioning, Y en esto no significa que tus otros sentidos no estén funcionando, but it's interesting pero es interesante because as you're meditating, porque conforme estás meditando, there could be some noise and you don't notice it puede haber un gran sonido, pero no lo notas. until it sort of hits a threshold where then it breaks into your awareness. Hasta que llega a un cierto nivel en donde conecta con tu darte cuenta. So, for example, at the back of the room, we have the coffee maker. Entonces, por ejemplo, al fondo de la habitación tenemos la cafetera. I bet, periodically you go, oh, listen, there's that hissing noise. But a lot of time you weren't listening it. The noise was still there. Y de repente algo pasa y dices, ay, está ese sonido de hervir. Y no te habías dado cuenta, ese sonido había estado ahí todo el tiempo. So what I'm referring to is that consciousness can engage or not engage, your mindfulness can engage or not engage your sense doors. Entonces, con lo que quiero decir con esto es que tu mindfulness puede o no ligarse a cualquiera de estos puertas sensoriales. So as we're meditating, let's say there's that noise or a truck on the road. Y entonces, conforme estamos meditando, está ese sonido o un camión en la carretera. Okay, you can register it. Puedes registrarlo. It goes to let's see. So in registering, it's not a problem. Entonces, el registrarlo no es problema. But then if you start thinking about it, Pero si empiezas a pensar en ello, I wonder where that truck is going, ¿a dónde estará yendo ese camión? or why is he making or she making so much noise? ¿Por qué está haciendo tanto ruido? Now that's distraction, Eso es distracción. but the noise in itself is not. Pero el sonido en sí mismo no es. It's not okay. So when we meditate, as we're let's say not a deep meditator, Entonces, conforme meditamos y no somos meditadores muy profundos, then we will still register sounds or smells or things, vamos a seguir notando sonidos, olores. but just register, but don't think about it. Entonces, los registras, pero no pienses en ello. It's just a moment of awareness. Es simplemente un momento de conciencia. Now, if you engage it, then of course, then you're getting distracted.
Si te dejas de atrapar, entonces sí te vas a distraer. Okay, so in regards to the following days, Entonces, con respecto a los días que continúen, que okay, sigamos, just, be aware that, okay, I am building this continuity of sensation and my mindfulness. entonces sé consciente que estás creando esta continuidad de sensación con tu mindfulness. It has a sense of peacefulness, Tiene este sentido como de estar en paz. okay? And as I'm more familiar with it, I can invoke it when I need it. Y conforme me voy familiarizando con ello, puedo evocarlo cada vez que lo necesito. Okay, and anyway, so that's one of the big benefits of just being here to meditate is that Uno de los grandes beneficios de solamente estar aquí meditando es eso. we establish a personal space, Estamos estableciendo un espacio a personal, bit of a buffer, que es como un buffer, where we have a chance to say, okay, what's going on? How do I want to respond? que nos da la oportunidad de decir, ok, ¿qué está pasando y cómo quiero responder? Okay, now as the retreat continues, though, we'll expand on that. Conforme el retiro continúe, vamos a expandir más esto. So if you think of your mind as like a diamond, Entonces, si piensas que tu mente es como un diamante, okay, it maybe doesn't have many facets, pues quizá al principio no tiene muchas facetas, and that's our state of being. ese es nuestro estado de ser. Okay, so when we start to meditate, we're starting to polish it. Y cuando empezamos a meditar es como que empezamos a pulirlo. And so one of the facets for polishing is how to be peaceful with ourselves. Una de las facetas que estamos puliendo es cómo estar en paz con nosotros. Okay, and then to that we will add other facets, A esta vamos a irle agregando otras facetas, which would be our wisdom que será nuestra sabiduría, or our empathy and compassion. o nuestra empatía y nuestra compasión. I mean, if you, for example, the Dalai Lama is like a beautiful diamond with so many facets. Y por ejemplo, el Dalai Lama es como un diamante maravilloso con tantas facetas. Okay, so we're starting to polish our diamond-like being. Entonces estamos empezando a pulir nuestro ser que es como un diamante. Okay, so anyway, so we're building the foundation of our good meditation. Con esto estamos construyendo los fundamentos para una buena meditación. Okay, so I'd like to open it to questions. Quiero abrirlo si alguien tiene preguntas. Okay, so en español, por favor. Estamos a discutir, no sé si alguien llega a comentar. Has estado hablando sobre el retraer nuestra conciencia. ¿Puedes hablar un poquito sobre... Aislar nuestro cuerpo, palabra y mente, sí. That actually refers, okay, so when I refer to withdrawing the mind, A lo que me refiero cuando retraemos nuestra mente, I'm referring more to attention. me estoy refiriendo más a nuestra atención. So our attention very often is very on the surface, Entonces nuestra atención frecuentemente está en la superficie. meaning, it's tied to the eyes, to the ears, the nose, the mouth, the body. Es decir, que está ligada a los ojos, al oído, la lengua, al cuerpo. So even a little movement over here, suddenly we're looking. Y entonces un movimiento por aquí, de repente ya lo estamos viendo. Or a sound and our mind runs there. O un sonido y ya nuestra mente se va para allá. Okay, so the withdrawing of attention is that we're pulling our attention to one of the sense doors. Entonces el retraer nuestra atención es eso, que estamos llevando nuestra atención a una de nuestras puertas sensoriales. Now, if we can do that, Si podemos hacer eso, then you're literally creating power. estás creando poder. The power to control your own mind. El poder de controlar tu propia mente. Now, then if you're able to do that to a reasonably deep level, Si eres capaz de hacer esto a un nivel profundo, then you could shift over to some tantric practices, entonces puedes cambiar a hacer algunas prácticas tántricas, which is then working with the energy of your mind. que es entonces aprender a trabajar con la energía de tu mente. So your attention is good, Entonces tu atención es buena and then you can move that attention to work, for example, the energy of consciousness. y entonces puedes mover esa atención a la conciencia de donde está,
de lo que te estás dando cuenta. And then that then falls in the category of tantric exercises. Y eso cae en la categoría de los ejercicios tántricos. But we're way before that. Pero estamos mucho antes de eso. But that's sort of with the withdrawal of our mind is more a focus of our attention skillfully. Pero este retraer de nuestra mente es una capacidad de trabajar con nuestra atención de manera más hábil. And if we can accomplish that, then we can move to some tantric exercises, which could be quite profound. Y si podemos hacer eso, entonces podemos trabajar con algunos ejercicios tántricos que nos pueden llevar a algo más profundo. Otra preguntas, comentarios? ¿Todo feliz? ¿Contento? Okay, one second. Gary? When you mentioned attention, are you also mentioning awareness, or do you see them as separate, or do you see them as complementary? Attention and Like, awareness. maybe a little difference, maybe they're the same in terms of how your neural networks perceiving. Attention and awareness. Okay. Are they the same or different? Ajá. Que si has estado mencionando la atención y la capacidad de darnos cuenta, y quería ver si nos puedes explicar un poquito más si estás considerando esta capacidad de atención y de darse cuenta como lo mismo o si hay alguna diferencia. There are two facets of good meditation. Hay dos facetas para una buena meditación. So your mindfulness or your attention Tu mindfulness o tu atención is maintained by being aware. es mantenida por darse cuenta. So that, you could say they're one thing, but it's recognize them in two facets. Podrías decir que es una cosa, pero la reconoces como con dos facetas. So, I mean, if you're not very aware, you're not going to have much mindfulness. Si no estás muy consciente, si no te das cuenta, no vas a tener mucha presencia mental, mucho mindfulness. But if you're not very, or if you're too alert, then maybe you don't relax enough. Pero si estás como que demasiado alerta, no te relajas demasiado. Anyway, so being alert or aware is an important facet of meditation. Estar alerta, ser consciente es una faceta de la meditación. Now, if you talk of attention, Ahora, cuando hablamos sobre la atención, no, I mean, you can have attention with being very active, like you're a football player or something. podemos tener una concentración como muy activa, como por ejemplo de un jugador de fútbol. Okay, but we're talking here of attention which is on something natural and brings peace. Pero estamos ahorita hablando de una atención en algo natural que nos trae paz. Anyway, so it is one thing, and you can then break it into facets. Entonces es como una cosa que le estás viendo en perspectiva de facetas. Okay? Another question. You mentioned at the beginning the awareness of consciousness itself, and I was wondering how does that relate to Mahamudra, the practice of Mahamudra? Estás hablando de la conciencia en sí. en sí. Ajá. Y cómo esto relaciona con Mahamudras. Gracias, Cristi, sí. Okay, well, the awareness of consciousness is just that. El darnos cuenta de nuestra conciencia es eso. I mean, it's a more profound, it's more subtle level of awareness. Es un nivel más profundo de darnos cuenta. Your mind is more subtle, more sensitive. Tu mente es más sutil, más sensible. No, that can be used for anything. Y eso puede ser utilizado para cualquier cosa. But again, I mean, if you are an educated Buddhist, Pero nuevamente, si eres un budista que ha estudiado, you could then apply that to your technique called Mahamudra. entonces puedes aplicar esto a tu técnica que se conoce como, que se llama Mahamudra, Which would be very close to, reality. que es como estar muy cerca a la realidad. Because again, if you look at consciousness, think of that, the idea of the water off of Cozumel, the tropical water. Si piensas en tu conciencia, nuevamente nos referimos a esta analogía de estar en el agua muy transparente en Cozumel.
normally we're very superficial. en donde normalmente estamos como muy en la superficie. Okay, but as we learn to meditate, we pull ourselves down deeper in the water where it becomes naturally peaceful. Y conforme meditamos, nos vamos jalando más en la profundidad del agua, lo cual se hace más pacífico. So there we're less intellectual, Y en ese nivel somos menos intelectuales, but we have an understanding and appreciation. pero tenemos un entendimiento y una apreciación. That if that's refined, maybe go deeper, Y eso está bien. Y si todavía puedes ir más profundo, then you can actually feel consciousness. entonces ahí realmente puedes sentir la conciencia. And if you can start feeling that, then there's a whole nother level of meditation you can go to. Y si puedes sentir eso, entonces hay todo un nivel diferente, más profundo, al cual puedes acceder. And now being able to do that doesn't mean that it can be used in any way, whatever way the person's attitude is. Y utilizar esto puede ir en cualquier sentido según cuál es la actitud de la persona. But if we're looking at the nature of our being, Pero si estamos viendo la naturaleza de nuestro ser, being more profound about who we are, siendo más profundos con respecto a quién soy, then you could say the philosophy of Mahamudra could be applied to that. y entonces podríamos decir que la filosofía de Mahamudra podría ser aplicado a ello. So you could say the Mahamudra is a philosophy, Entonces podrías decir que Mahamudra es una filosofía, but it could be made real pero puede ser más real by an experience of consciousness. por una experiencia de la conciencia. Okay. Okay, so let's do, anyway, ultimate question. Preguntas, comentarios? Studies? Okay, well, muy bien, así es. Okay, so we can break for half an hour. Vamos a tomar un descanso de 30 minutos, Of course, I'm being nice to you porque estoy siendo amable con ustedes. because you have 40 minutes to relax. 40 minutos para relajarse. Okay, so please remember, we're in silence, don't talk. Recuerden que estamos en silencio, que no estamos hablando. There might be somebody in this room Quizá haya alguien en esta habitación on just the verge of an epiphany, que esté a punto de llegar a una epifanía, like unbelievable realization, una realización increíble. and you ruin it because you talk to them. Y lo arruinas porque le hablas. How shameful. ¡Qué vergüenza! Anyway, so please hold silence, but not for you, but for the benefit of everybody else. Entonces mantén tu silencio, y no nada más por ti, sino para el beneficio de los demás. Okay, so we break until 11:30. Descansamos hasta las 11:30. Oh, there's one announcement, please. Solamente un anuncio más, por favor. And just for those of you online, please make sure you turn off your microphone. I'm sure we heard some personal commentary of some family unit. I'm so sorry. Okay, see announcements. Un favor, quien